Buen día, el día de hoy estaremos presentando nuestro simulador sobre el movimiento circular uniforme presentado por el grupo número 3 de Física 1. Como una breve introducción hacia el movimiento circular uniforme, podemos mencionar que este movimiento es curvilíneo, en el cual un objeto se desplaza alrededor de un punto fijo en una trayectoria circular a velocidad constante. En otras palabras, la magnitud de la velocidad del objeto no cambia a medida que se mueve en círculos, pero su dirección lo hace continuamente, como podemos observar en ambas imágenes. Algunos de los conceptos principales dentro de este movimiento podemos mencionar la velocidad tangencial. Esta nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por unidad de tiempo, o la rapidez con la que se mueve una partícula a lo largo de la trayectoria circular. La aceleración centrípeta ocurre cuando un cuerpo se mueve en una trayectoria curva y su dirección cambia constantemente hacia el centro de la curva y es responsable de mantener al objeto en su órbita circular. También mencionamos la velocidad angular. Es la velocidad a la que un objeto se desplaza alrededor de la trayectoria circular en radianes por segundo. El periodo de un cuerpo es el movimiento circular. En el movimiento circular uniforme es el tiempo empleado en efectuar una vuelta completa o revolución. Y por último, la frecuencia, que es el número de revoluciones en unidad de tiempo. Algunas de las leyes que rigen el movimiento circular uniforme: tenemos la ley de la inercia, que nos dice que un cuerpo tiende a permanecer en movimiento en línea recta a menos que una fuerza actúe sobre él. En este movimiento, la aceleración centrífuga actúa como fuerza que evita que el objeto se mueva en línea recta. La segunda ley de Newton nos menciona que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúe sobre él e inversamente proporcional a su masa. En el movimiento circular uniforme, la aceleración centrífuga es la aceleración necesaria para cambiar la dirección del objeto, y esta aceleración es proporcionada por una fuerza hacia el centro del círculo. En la tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En el caso de este movimiento, el objeto en movimiento circular ejerce una fuerza centrípeta hacia el centro de la trayectoria circular, y a su vez la fuerza opuesta es ejercida por el centro de la trayectoria circular sobre el objeto, permitiendo que éste se mantenga en su órbita. Algunas de las fórmulas que se utilizan en el movimiento circular uniforme, podemos mencionar la del desplazamiento angular, que es el ángulo inicial, el ángulo final menos el ángulo inicial. Tenemos el desplazamiento lineal, que es el desplazamiento angular por el radio. La velocidad angular, que es la división entre el desplazamiento angular y el cambio en el tiempo. La velocidad tangencial, o también conocida como velocidad lineal, que es la multiplicación entre la velocidad angular y el radio, o también se puede representar como el desplazamiento entre el tiempo. Tenemos la aceleración centrípeta o aceleración normal, que sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. El periodo, que es 1 sobre la frecuencia. Y también la velocidad angular la podríamos representar como 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia. Muy bien, yo voy a explicar para qué sirve el simulador que ha sido desarrollado por el grupo. Bueno, este simulador es una herramienta interactiva que les ayudará a entender y aplicar los conceptos esenciales del movimiento circular uniforme. El simulador cuenta con una interfaz intuitiva que permite seleccionar y ajustar los datos necesarios para poder realizar los cálculos de una manera precisa. De esta manera podrán ver cómo varían la velocidad, la aceleración, la frecuencia y el periodo cuando alteramos o cambiamos los parámetros iniciales. Con este simulador podrán resolver una serie de problemas relacionados con ángulos,
tiempo, velocidad lineal, rapidez angular y aceleración centrípeta en una variedad de situaciones. Solo se necesitan ingresar los datos requeridos y el simulador realizará los cálculos respectivos. Este simulador es una herramienta valiosa para quienes necesiten realizar cálculos de una manera precisa relacionados con el movimiento circular uniforme, además de ofrecer una solución eficiente para el análisis y resolución de problemas relacionados con este tipo de movimiento. Esperamos que este simulador sea de gran ayuda para todos ustedes. Bien, nuestro simulador está compuesto por varias secciones. La primera sección es la componente a calcular. En esta parte el usuario puede seleccionar ya sea el ángulo, la rapidez angular o el tiempo. En la segunda sección tenemos los datos a ingresar. Si usted selecciona un ángulo, automáticamente el simulador le va a deshabilitar estos campos, ya que son los que vamos a calcular, y le dará habilitados los siguientes, que son rapidez angular, el tiempo y el radio. Asimismo, si seleccionamos la rapidez a calcular, le va a deshabilitar esta sección. Igual sucede con el tiempo, le deshabilita y le deja los demás campos para que usted ingrese los datos según su necesidad. En la sección resultado tenemos el cálculo de la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Además de eso, podemos observar este botón, que es con el que iniciamos la simulación. Tenemos un segundo botón que es para detener nuestra simulación, y esta sección es la parte gráfica del simulador de nuestro movimiento circular uniforme, en donde podemos observar a la velocidad. Haremos un ejemplo y vamos a calcular el ángulo con una rapidez de 2 radianes sobre segundos, un tiempo de 60 segundos y el radio de 2 metros. Podemos observar nuestro ángulo en radianes y en grados. Al iniciar nuestra simulación podemos observar la rapidez. Podemos observar además la velocidad tangencial, que es de 4, y la aceleración centrípeta es de 0.02 metros sobre segundo. Detenemos nuestra simulación y calcularemos la rapidez angular. Un ángulo de 60 grados, un tiempo de 60 segundos y un radio de 1 metro. Observar la rapidez de 0.02 radianes sobre segundos. Iniciamos nuestra simulación con una rapidez. Anotemos la velocidad tangencial de 0.02, la aceleración, y procedemos a detener nuestra animación. Podemos calcular también el tiempo. Vamos a ingresar un ángulo de 90 grados o 1.57 radianes, una rapidez de 60 y un radio de 5. Podemos observar el tiempo dado en segundos, la velocidad tangencial de 300 metros sobre segundo y la aceleración centrípeta es de 295.87 metros sobre segundo cuadrado. Al dar clic en el botón inicial, observamos la parte gráfica. Detenemos y es de esta manera como funciona el simulador. Gracias.